Muchas gracias por su presencia. Estamos ya por comenzar nuestra sesión plenaria de la tarde. Entonces les pedimos que por favor tomen asiento para darles la palabra a nuestros conferencistas y a nuestra moderadora. Listo. Adelante, tienen la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Este panel va a ser un panel especial porque tiene varios desafíos. El primero es mantener su atención después de comer, que eso es un desafío. El segundo es que es el último panel de estos días, que han sido días intensos, interesantes, donde ha habido mucha intercambio de información, de experiencias, unos grandes desafíos, y tiene el desafío tercero de ser conciso y conceso. Esta sesión, que es la última sesión, es una sesión que yo, que soy una neófita de estos encuentros, soy de las que es la primera y no me he presentado, soy Nadine Gassman, soy la representante de ONU Mujeres en Brasil y soy mexicana, así que estoy súper feliz de estar aquí. Este panel va a rendir muchas cuentas, va a hablar sobre diferentes productos, diferentes acuerdos que se han hecho producto de estas alianzas y de estos grupos de trabajo. Entonces, como yo no voy a hablar mucho, van a hablar ellas y ellos, va a empezar Alejandra Valdés, que es la coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, hablando sobre el informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Alejandra Valdés forma parte del equipo de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde se desempeña, como les decía, como coordinadora del observatorio. Es planificadora social y educadora de la Universidad de Costa Rica, tiene un posgrado en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, investigadora y docente en formación de capacidades en materias de liderazgo político y social de mujeres, en la incorporación de género a la gestión de recursos humanos, planificación y gestión de políticas públicas. Ha realizado evaluación y seguimiento de políticas públicas de género y de participación ciudadana. Realiza asistencia técnica a institutos nacionales de estadísticas y organismos del sector justicia y fiscalías para armonizar estadísticas de género y de violencia de género en la región. Es autora y coautora de varios artículos y libros sobre metodología en formación de adultos, liderazgo y ciudadanía de las mujeres, mecanismos de transversalización de género en el Estado y seguimiento de políticas de educación y género. Coordinó la ejecución de los informes anuales de Observatorio de Igualdad de Género 2011, 2012, 2013 y 2014, y de eso nos va a hablar. Alejandra, tienes 20 minutos. Hola, buenas tardes. Eso de que coordiné los informes es un trabajo colectivo en general en la división, pero sí, me ha tocado cerrar varios procesos allí. Quiero hablarles del enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina, que es el nombre del informe 2013-2014 del Observatorio de Igualdad de Género. En realidad, los informes del observatorio responden al objetivo de hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género y generar diagnósticos sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en temas clave. Esta ha sido la tarea del observatorio desde su
desde su generación a partir del Consenso de Quito, de la Conferencia Regional sobre la Mujer, y ha dado respuestas a las inquietudes planteadas por las autoridades en las mesas directivas, y hacer un informe sobre violencia era uno de los compromisos que tenía el observatorio desde sus inicios. El avance de los indicadores de género fue un informe que es parte del informe a la mesa de a la Conferencia Regional sobre la Mujer de Brasilia. Luego hicimos un informe sobre la institucionalidad de género en el Estado, y luego el anterior, que es sobre los programas de transferencias condicionadas o los programas de transferencias de ingreso, que se llamó Los bonos en la mira, que se publicó el 2012. Estos informes en general son realizados con información entregada por los países de manera directa a la CEPAL a partir de los informes a las conferencias, a los informes país, a la Conferencia Regional sobre la Mujer y a otros informes que son parte de o que han sido producidos por las instituciones que son parte del observatorio, y que por ello en este caso se recogen los informes producidos en el último periodo, tanto por OPS como por ONU Mujeres en este tema. Entonces las interrogantes a las cuales da cuenta este informe es cómo se vincula la violencia contra las mujeres en tanto expresión de la autonomía física con las autonomías política y económica, qué es lo que se ha hecho en el ámbito internacional y en los países para enfrentar la violencia contra las mujeres y si esta ha sido suficiente. Cómo se ha avanzado en la medición de la magnitud del problema y qué nos muestran las cifras, cómo se ha estructurado la respuesta estatal para el acceso a derechos de las mujeres frente a esta problemática, y cuáles son los esfuerzos de coordinación institucional y el rol de los distintos sectores y de los mecanismos para el adelanto de la mujer que se han realizado. En este sentido es un informe que es una mirada en 100 páginas, no tiene un detalle sobre todas las políticas, no tiene intención de ser un compendio de las políticas, sino que analizar, dar cuenta de ellas gráficamente y ver cuáles han sido las respuestas. En la gráfica, me salté una ahí. En relación a la autonomía de las mujeres, creemos que la separación entre las distintas dimensiones de la autonomía no debe hacer olvidar que los avances y los retrocesos en cada una de ellas efectivamente influyen en las otras en una relación que finalmente da cuenta de la integralidad de los procesos de transformación requeridos para lograr la igualdad de género, pero también de los procesos que dan cuenta de las desigualdades que viven las mujeres. En ese sentido, creemos que la violencia no puede ser analizada de manera aislada, sino que vinculada a los factores de desigualdad económica, social y cultural que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, lo que tiene su correlato en la desigualdad de recursos en el ámbito privado y en la esfera pública, y que está en directa relación con la desigual distribución de recursos en el trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Y en ese sentido, la capacidad de decidir sobre la propia vida se basa en la posibilidad que efectivamente tienen las mujeres para vivir una vida sin violencia, decidir sobre su salud reproductiva y sexual, generar recursos y disponer de ellos libremente y ejercer plenamente su derecho a participar en las instancias de toma de decisiones. En ese sentido, entonces, claramente los avances que muestra el informe en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en la región tiene que ver con el marco internacional. Hay una amplia ratificación de los estados de la región de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará. Existe un mejoramiento de la disponibilidad de información y de datos que permiten medir la violencia contra las mujeres en un número creciente de países.
aun cuando, y aquí lo digo enfáticamente, esta información es dispersa, es heterogénea y es precaria. Voy a detenerme más adelante cuando hable sobre ese capítulo específicamente. Y estamos frente a la presencia de un marco normativo, legal y el establecimiento de planes de acción para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los países de la región. Y en la mayoría de la instalación de un sistema para monitorear y hacer seguimiento de la violencia contra las mujeres. En algunos países la coordinación interinstitucional es relevante, en otros es muy precaria y la centralidad de las acciones de los mecanismos para el adelanto de las mujeres es aún asistencial, etcétera. Pero efectivamente se está propiciando la intersectorialidad, la interinstitucionalidad y se pretende aunar la acción de todos los poderes del Estado involucrados en esta problemática en casi todos los países. Por otro, antes de pasar a eso, 8 países de América Latina tienen políticas integrales contra la violencia, 12 países aún tienen legislación sobre violencia doméstica solamente. Voy a dar cuenta de algunas cosas que me parecen relevantes en términos de políticas. Las casas de acogida ya no son solo iniciativa de la sociedad civil como eran hace 20 años o hace 10 años atrás, sino que efectivamente los estados han tomado en su mayoría las riendas y se han instalado casas de acogida en 16 países. En 13 países hay líneas telefónicas que tienen un impacto considerable en la información tanto de servicios públicos como de acogida y programas específicos de contención psicológica a través de líneas telefónicas. En casi todos los países se desarrollan campañas de difusión para modificar los patrones culturales de conducta y superar el machismo existente. En términos de la medición, bueno, yo no me voy a detener a hablar de los instrumentos porque ya fueron analizados en el panel de violencia, pero claramente las encuestas de México, Ecuador y Uruguay, que son encuestas que han tenido un diálogo metodológico con las directrices desarrolladas por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas en 2007, nos muestran que en estos 3 países, que en 63 o casi el 60% de las mujeres, 63 de cada 100 mujeres en México y 60 de cada 100 mujeres en el Ecuador han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otra persona. Que nos muestran también para estos 3 países que la violencia emocional y psicológica es la más reiterada en estos países, siendo un 43% en los tipos de violencia que levanta la encuesta. Por otro lado, otro indicador que es el porcentaje de muerte de mujeres por pareja o expareja íntima que se recoge a través del Observatorio de Igualdad de Género para América Latina, desde hace 4 años ha tenido un desarrollo importante. Empezamos con 5 países en el 2009-2010. Hoy día tenemos información, o sea, eran 7 países de América Latina y el Caribe. En la actualidad se cuenta con información para 12 países de América Latina, 8 del Caribe, más España y Portugal que recoge el observatorio. Y claramente esta es una de las dimensiones de la violencia contra las mujeres en que se expresa o se hace más evidente el vacío informativo, ya que las fuentes de información son diversas, hay criterios sobre el mejoramiento, hay que trabajar en el mejoramiento de los registros administrativos en los países, ya que efectivamente en algunos casos no
No hay acuerdo incluso sobre en algunos países no hay acuerdo sobre los datos, lo que nos mostraba Juan Bachano sobre o sea, lo que ha caminado la Fiscalía del Perú en términos de el mejoramiento del registro administrativo de femicidio, dista de ser una realidad de términos enormes respecto a las realidades de la información existente en los otros países. Por ello, este sigue siendo un indicador en el cual estamos construyendo la información, en que estamos construyendo alianzas en los países y fortaleciendo los procesos y las políticas en los países están intentando también nombrar los procesos que deben hacerse a nivel de interinstitucionalidad en esta materia. No he puesto esta gráfica. Bueno, pero perdonen, la muerte de mujeres es un fenómeno con tendencias distintas en los países donde se hace urgente mejorar los registros para dar cuenta del problema. Este es el dato estos son los datos que tenemos para América Latina. Efectivamente, las tasas son bien impresionantes, pero tenemos también datos como en el caso de Guatemala, que nos hacen pensar en la fragilidad de estos registros. Ya en el caso de Guatemala, que tenemos un número público que si bien no se informa al Observatorio Mayor de Femicidios, cuando informan de muertes de mujeres por pareja íntima, informan aquellos casos sancionados y por lo tanto perdemos la información y no es información de la Fiscalía, sino que es de la Corte que entrega a la Secretaría de la Mujer. Y ahí hay un proceso y por eso les digo que este es un indicador casi en construcción, que todavía está por ser discutido a nivel de expertas, pero que nos ha permitido tener una imagen en algunos países de la región que da cuenta de este flagelo. Y en ese sentido, 7 países de la región entregan información sobre el número total de muertes de violentas de mujeres o femicidio a diciembre del 2013. Y ahí podemos ver que en el caso de República Dominicana, de 160 casos de femicidio por razones de género, 71 mueren en sus casas, 98 en El Salvador, el número total en El Salvador es 98 y 46 mueren en sus casas. Y si seguimos viendo los datos, nos podemos dar cuenta que además hay al analizar las fuentes nos damos cuenta también que los procesos de construcción de estos datos en los países y de consenso entre las instituciones todavía tienen un trabajo que avanzar, que seguir, mejor dicho. Por otro lado, tenemos las encuestas de salud y las encuestas de salud reproductiva, que han sido, que nos permiten tener información, que el informe, más allá de lo que hizo el informe de la OPS para la región o el informe de la OMS a nivel global, pero a partir de la homologación de datos que hizo OPS, y actualizamos los datos a diciembre del 2013 y logramos tener información para 11 países más Jamaica del Caribe, y que nos plantea que 1 de cada 10 mujeres sufre violencia en los últimos 12 meses y en los casos de Bolivia y Colombia 1 de cada 4. Yo he elegido algunos gráficos para mostrar solamente para dar énfasis en mi presentación en algunos elementos que trabaja el informe, que da cuenta el informe. El trabajo de la OPS entrega una visión comprensiva sobre la situación de la violencia contra las mujeres de la región y por ello en el informe le damos un espacio que fue revisado por ellos además y que nos muestra nuevamente que la violencia física y sexual infligida hacia una mujer por su pareja o expareja está generalizada en todos los países relevados y es transversal a todos los estratos socioeconómicos y tiene diversidad territorial y étnica.
Por otro lado, también podemos ver que las mujeres que establecen su primera unión antes de los 19 años son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja en mucha mayor proporción que aquellas que la establecen después de los 25 años. Algunos datos también a partir de este análisis nos permiten mostrar que las encuestas nos dicen que las mujeres han sido abusadas en su primera relación antes de los 20 años, ya sea por los novios, maridos, etcétera. Entonces, hay un tema con el análisis de la magnitud de la violencia que el informe aborda y que, yo no me voy a repetir más en lo planteado anteriormente, todavía nos muestra enormes desafíos. Bueno, en términos de, y de aquí voy a pasar a lo que son, quería decir otra cosa en relación a la magnitud antes que lo olvide, que yo creo que tenemos un problema, además, voy a volver al tema de los registros administrativos, que tiene que ver con la falta de coordinación interinstitucional para ver efectivamente cuál es la ruta de los registros administrativos. Esto ha sido planteado en esta mesa varias veces, hace ya varios años atrás, ha sido diagramado y ha sido discutido, pero aún hay un problema de duplicación de información en la ruta de la atención de las mujeres que viven violencia. Lo voy a dejar hasta ahí porque ya me llegó el tiempo. En términos gruesos, el informe nos muestra que la coordinación interinstitucional existe, pero aún dista de ser real y efectiva, eso yo ya lo planteé. La existencia de las leyes no es una condición suficiente para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Las leyes integrales de violencia se conciben como la forma más adecuada para abordarla de un modo coherente y unificado, pero persiste la ausencia de políticas públicas e instituciones que se hagan cargo de la efectiva aplicación de la legislación. O sea, existe aún un problema programático también. Las normas son preferentemente de orden punitivo, han sido generadas en el ámbito penal, y no atienden los factores que permiten la continuidad de la violencia. Y en ese sentido creo que uno de los antecedentes, o sea, educación sigue estando fuera de las leyes de violencia, y si pensamos que cuando hablamos de cambio civilizatorio para superar la violencia contra las mujeres, pero si seguimos sin hacer nada en el sistema educativo y a nivel de medios de comunicación, vamos a seguir teniendo estos problemas. Hay ausencia de políticas integrales para modificar la cultura de violencia existente, y la violencia contra las mujeres no puede ser enfrentada aisladamente, ya lo dije al inicio, y aquí quiero recoger a la maestra Aide Virgin cuando dice en uno de sus informes que la ley es una herramienta en el marco de una política y su eficacia depende en gran medida de la acción del Estado en materia social, ¿ya? Y en ese sentido, y se refiere a la ley contra la violencia. Las políticas sociales son condición de eficacia de las leyes de violencia, decía el año 2010 Aide Virgin. Por otro lado, los desafíos, y aquí voy a dos slides más. Los desafíos que plantea el informe son establecer sistemas mejorados para la producción de información, implementar sistemas legales y llevar a cabo procesos de reforma legislativa, lograr coordinación institucional fuerte, con jerarquía institucional, capacidad técnica, prestigio y solvencia profesional. Creemos que la coordinación institucional con jerarquía institucional debe ser generada en todos los países. Instaurar un sistema verdaderamente integral de atención, capaz de articular políticas sociales, pero además que tenga registros de la acción en cada una de las dependencias del Estado, desde las competencias civiles, penales, laborales, administrativas u otras que resulten aplicables. Generar mecanismos de monitoreo transparente,
establecer mecanismos para la participación de la sociedad civil independiente, profesional y diversa en esta área. Y por último, las agendas de creciente complejidad necesitan de una mejor formación jurídica, un mayor activismo, una sociedad civil más sólida y una articulación más acertada con los actores políticos con sensibilidad de género que compartan una agenda de trabajo en espacios legislativos, pero también hacia el interior del Poder Judicial. Bueno, y aquí termino con esta presentación que es bastante sucinta de lo que es el informe. En el informe efectivamente podemos encontrar, van a poder encontrar información específica sobre las leyes de violencia y que está vinculado a lo que el observatorio ha venido desarrollando en términos del repositorio legislativo sobre la legislación de violencia y el levantamiento de políticas justas para la igualdad de género, en las cuales a partir de la matriz de políticas justas para la igualdad, hemos levantado dos leyes que ustedes van a encontrar en el observatorio, que es la Ley María da Peña, que está sistematizada, y la Ley Integral de Violencia del Uruguay, que creo que puede serles de apoyo. Entonces están efectivamente trabajadas en ese sentido. Cualquier consulta, estamos a su disposición vía mail a estas alturas de la tarde. Muchísimas gracias, Alejandra. Realmente has hecho una muy buena publicación y una muy buena presentación de una publicación que creo que todas nos quedamos con ganas de leerla, que creo que es lo más importante. Ahora voy a darle la palabra a un dúo. Lucía Escuro y Félix Vélez van a hacer una presentación sobre el informe de los avances del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas. Félix ha sido presentado varias veces y él me ha pedido que no lo presente con tanto detalle. Ya lo conocemos. Ya me dijo, ya estoy muy conocido, pero bueno. Lucía Escuro es oficial de Asuntos Sociales de la División. ¿Tampoco la presentó? Yo había pensado eso, pero como solo había estado la mitad del personal, ¿te presento o no te presento? No, si tú eres… Se conocen, ok. Entonces, en lugar de que la presente, mejor que hablen y así saben por qué es tan famosa y tan importante este dúo, ¿ok? Adelante. Bueno, yo creo que lo del dúo, no, Lucía, no es una tomada de pelo porque… Pues me quedé pensando ahora, en el ámbito interinstitucional, con la persona que más trabajo es con Lucía, aprendo mucho de ella, y también mucho con Marcela y con Paz, que están sentadas también en esta mesa coincidentalmente en el día a día, me refiero el trabajo cotidiano, y también en este salón está Francesca y está Harumi, y a Loren no la veo por aquí, que son las otras personas que en el ámbito multilateral, interinstitucional, pues también me toca trabajar la mayor parte de mi tiempo valioso y productivo, ¿no? Entonces, pues qué gusto, ¿no? Qué sorpresas te da la vida, ¿no? Bueno, entro en materia. Antes de empezar a dar testimonio, de nuevo, pues el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas no es meramente entre la CEPAL y una cuestión de las Oficinas Nacionales de Estadística. Un papel muy importante lo juega ONU Mujeres, lo juega InMujeres. Entonces, de hecho, Marcela me acompañó en la última reunión del Comité Ejecutivo de la CEA como parte de la Delegación de México y me ayudó mucho con los temas del grupo de género. Entonces, pues es un esfuerzo colegiado de una dimensión más amplia de la que normalmente se estila en este tipo de modalidades institucionales y burocráticas, ¿sí?
Bueno, pues el objetivo tiene que ver con el desarrollo estadístico, sin lugar a duda, en todas sus dimensiones, fortalecimiento técnico, metodológico en las oficinas nacionales de estadística, pero también en los mecanismos para el adelanto de las mujeres, ¿no? Que aquí en la región latinoamericana y del Caribe, pues hay un esfuerzo fraterno muy estrecho y que ciertamente brinda externalidades positivas. La cooperación en sus distintas modalidades para, de nuevo, el desarrollo, análisis y difusión de estadísticas de género, organizar reuniones en los distintos ámbitos para discutir de manera técnica y especializada las estadísticas de género. Como actividades, pues el desarrollo metodológico para valorar económicamente el trabajo no remunerado y el cálculo de la cuenta satélite. De ello, pues ayer pues hubo una discusión muy valiosa y muy intensa, y desde luego compartir estos instrumentos con las distintas ONGs de la región y en foros especializados. En el programa de trabajo, pues estuvo la reunión internacional de expertas y expertos en generación de análisis de información de uso del tiempo y trabajo no remunerado, que tuvo lugar en la Ciudad de México. Sonia estuvo en el panel inaugural, también estuviste tú, Marcela, en el panel. Me parece que fue Ana Huesmes también, una reunión muy valiosa de 2 días. Hay avances en la estimación de la cuenta satélite en la materia en distintos países y en la guía para elaborar la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares preparada por la CEPAL, y por supuesto, pues como ayer lo presentó Maquena, pues la revisión de la Cautal y su adecuación a las nuevas modalidades que demandan los imperativos del mundo multilateral, ¿no? Bueno, también aquí, pues los lineamientos para producir estadísticas sobre violencia hacia las mujeres. Ha habido cursos virtuales, tanto para funcionarias de las oficinas de estadística como para los mecanismos de adelanto, funcionarias de los mecanismos de adelanto de las mujeres, cooperación multilateral en todos los países, en países como los que ahí se mencionan y los organismos. También el programa de trabajo, pues proponer un conjunto de indicadores desde la perspectiva de género para integrarlos en la agenda post-2015, de esto se habló mucho en la mesa anterior. Un evento en la 58ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, las estadísticas de género y la revolución de datos en el contexto de la agenda post-2015, y el 15 Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, Balance y Desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015, por si a alguien le quedara alguna duda. Luego, organizar y realizar encuentros anuales de estadísticas de género, envío de la nota conceptual y reserva de fecha a las ONES y los mecanismos 2014, 15 años de encuentros y Beijing +20, que ya está a la vuelta de la esquina. Reuniones virtuales para la organización de la agenda del encuentro con tema central preliminar, balances y desafíos, de nuevo, de lo que ya mencioné. ¿Sí? Interconexión de manera sistemática el trabajo regional con las actividades a nivel global y con otros grupos en el seno de la Conferencia Estadística de las Américas. Coordinación de la organización del 5º Foro Global de Estadísticas de Género y participación en el Seminario de Cuentas Nacionales de la CEPAL, que tuvo lugar en agosto de 2014, de este año. Tuvimos una reunión del grupo en el marco de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, me parece que fue el último día de febrero de este año, por la noche, ahí en Nueva York, y se dio un informe y los avances del proyecto EDGE, así como los documentos a tratar durante la 44ª sesión de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. Los recursos para llevar a cabo las actividades y las organizadas en otros años han sido provistas por CEPAL, por INEGI, por ONU Mujeres, México e INMujeres. También hay, eso fue mucho mérito del trabajo de Lucía
y de Sonia del grupo de la CEA, pues la página web, ¿no?, que se hizo sin recursos adicionales, como sucedió con otras páginas web. Hay cada día mejores flujos de comunicación. Es presidente la vinculación estratégica con las Oficinas Nacionales de Estadística. Y bueno, se busca también llegar a actores que también son pertinentes, como los bancos centrales, ministerios productores de estadísticas, ciertamente el Poder Judicial, por temas como la violencia hacia las mujeres. Bueno, pues aquí termina la primera parte de nuestra presentación de dúo. La segunda corre a cargo de Lucía. Gracias, Félix. Bueno, efectivamente, aquí estamos en dúo y en cuarteto y funciona bastante bien, porque nada de estas cosas que mencionó Félix serían posibles sin esta sinergia que venimos generando desde hace ya varios años, con saberes específicos cada una de las instituciones, con capacidades tanto financieras, como ustedes vieron, como de recursos. El tema de los recursos financieros no es menor, si bien el grupo no tiene todavía un proyecto con financiamiento propio, ha venido realizando actividades con recursos de las 4 instituciones que integramos esta coordinación y secretaría, y principalmente, por supuesto, con la disponibilidad que ha generado el Gobierno de México a través de el IMujeres y del INEGI, recibiéndonos de esta forma tan maravillosa, tanto en Aguascalientes como cuando hacemos las reuniones de uso de tiempo en México. Entonces, esto es importante. Hace unas reuniones de la CEA que decidimos visibilizarlo, porque muchas veces pasaban estas reuniones, no tenemos un presupuesto con muchos dólares, pero sí tenemos un esfuerzo año a año de cada una de las instituciones, tanto en términos de recursos como financieros, de recursos humanos como financieros. Cumpliendo con nuestro rol de secretaría, les queríamos informar de la reunión que acabamos de mantener. Tradicionalmente hacemos un almuerzo en el marco de los encuentros de estadísticas de género con los miembros del grupo, porque, bueno, más allá del ámbito de la CEA, que es el espacio en donde efectivamente las autoridades de los cines se reúnen y se informan de todas estas cosas que Félix les contó, en este ámbito nos vemos a un nivel más técnico, y tal vez entre quienes efectivamente están atrás de la encuesta o a través de las funcionarias de los mecanismos, que son quienes persiguen a los cines por la información, y no a este nivel de directores que se establece en el marco de la CEA. Entonces creemos que siempre es un momento oportuno los encuentros de estadística de género para que nos encontremos, aunque sea en el horario del almuerzo. En el día de hoy tuvimos esta reunión y aprovechamos a compartir información. Una de las cuestiones planteadas es exactamente lo que decía Félix en términos de desafío, es decir, mejorar la comunicación y generar efectivamente una sinergia más fuerte de la que hemos en estos años intentado establecer respecto a qué están haciendo cada uno de los países y de qué se pueden ir aprovechando en el buen sentido del término unos de otros. Y en ese sentido hay un proyecto concreto del que queríamos contarles. Hubo la posibilidad de un proyecto a través de las agencias de cooperación que están presentando Uruguay y México, justamente para fortalecer aún más el vínculo, el intercambio, la capacitación entre dos países, con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas, en este caso ONU Mujeres, CEPAL, y el UNFPA también está involucrado. Y lo otro de lo que también queríamos informarles es que hay una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo para justamente sumarse a estas líneas de trabajo. Como ustedes veían, las líneas de trabajo principales del grupo tienen que ver con uso de tiempo y con violencia con la medición de la violencia hacia las mujeres, y ahí el BID en el día de ayer nos hacía una propuesta de justamente albergar en el ámbito del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la CEA una propuesta de trabajo respecto a seminarios y posibilidades de acercamiento a los cines y a los mecanismos para adelanto de la mujer, para trabajar específicamente con encuestas
sobre violencia hacia las mujeres. Lo otro es dos cosas que hoy vivimos en forma paralela, pero que tenían el mismo objetivo. Si ustedes observaron la agenda, hoy, tanto en la mesa de educación y TICS como en la mesa de pobreza y género, había 2 países coordinadores de otros grupos de la CEA invitados justamente para que la alianza y el trabajo conjunto, tanto con el grupo de trabajo de TICS, de estadísticas de TICS de la CEA, que coordina República Dominicana, y el grupo de trabajo de pobreza, que coordina pobreza monetaria multidimensional, que ya no me acuerdo exactamente en qué nombres, con qué nombre quedó, pobreza y punto, porque es un grupo bien, sí, y Paz me apunta que efectivamente, ustedes disculparán, los días pasan, tuvimos la coordinación del grupo de seguridad efectivamente el primer día, que ya me parece que hace siglos, pero el primer día también estuvo en agenda la presentación de Félix y de Eva Gisela como México coordinador del grupo de seguridad. Estaba en el de pobreza, Uruguay, coordinador, sí, eso. Entonces, justamente este ámbito como sinergia de esta posibilidad de dialogar con estos otros grupos específicos de la conferencia y tratar de hacer lo que decíamos en la sesión anterior, esto de poder transversalizar o poder mirar junto con los expertos en estas temáticas cómo hacemos para producir estadísticas en TICS que nos den cuenta más claramente de la brecha de género, en pobreza, que incorporen la perspectiva de género y la situación específica de las mujeres, en seguridad, ni que hablar, y no me voy a detener. Creo que esto es un resumen de lo que hoy informamos. Tuvimos la intervención tuvimos la presencia de casi todos los países que están acá representados, la intervención de Chile, de Colombia, con especial preocupación por esto de la integración de registros administrativos y encuestas de violencia para la producción a nivel nacional de información sobre violencia. Tuvimos la intervención de República Dominicana justamente con este informe que les digo, pero no solo, sino también expresando el interés de incorporarse en la discusión de los temas de producción de estadísticas de violencia. No me quiero olvidar de nadie, estaba presente El Salvador, que también intervino, bueno, por supuesto, y mujeres, ya termino. Bien, en definitiva, este espacio y poder contarles de esta reunión era efectivamente poder tener cada vez esto que planteaba Félix en la última lámina, mejores vías de comunicación y mejor difusión de nuestra propia información y de qué estamos. Así que, por supuesto, seguimos a disposición el dúo, el cuarteto. Vamos a mandar toda la información con la que nos comprometimos en esta reunión previa a los países y seguimos a absoluta disposición. Recuerden que el primer semestre tenemos comité ejecutivo de la CEA, todavía no se sabe la fecha y el formato, pero estén atentos a reclamar en sus direcciones, que es a donde llega la información, lo que de allí se desprenda, y en el segundo semestre del 2015, Conferencia Estadística de las Américas, tampoco está exactamente la fecha, pero el mismo aviso de que estén atentos y atentas para, ojalá, cada vez más formar parte, además de las delegaciones que van a la conferencia, o llevar a sus directores y a sus directoras la preocupación de las estadísticas de género también en ese ámbito. Gracias. Muchísimas gracias al dúo cuarteto por este informe tan interesante. Ahora vamos a oír a Marcela Eternot sobre la incorporación del género en las Oficinas Nacionales de Estadística y Análisis de Información en los mecanismos para el avance de las mujeres. ¿Te presento, Marcela? Es que me tocó la sesión con las estrellas y ya las estrellas son autogestionadas y es más tiempo para que podamos después tener preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Les anuncio que por ahí hay un bostezómetro que las está grabando. Vamos a dar un premio a quien se nos… No, no es cierto.
pero sería bueno, ¿verdad? Yo tenía un profesor que así decía. Voy a empezar una repetición con la idea de que de tanto decirlo nos comprometamos más a hacer un conjunto de cosas. Las estadísticas con perspectiva de género en estos encuentros no son ninguna novedad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que si no revisamos y volvemos a revisar y deconstruimos y volvemos a analizar, los sesgos de género y los mandatos del androcentrismo y del patriarcado se nos vuelven a ir en las definiciones, en las clasificaciones, en los instrumentos de recolección de información. Se nos van en los criterios de validación y ahí andamos haciendo validaciones todas bizarras que reproducen esos estereotipos, esos sesgos. Este trabajo es un trabajo de permanente construcción. No tenemos un puerto a donde llegar, porque la realidad, que es la que caracterizan y dimensionan las estadísticas, cambia. Entonces, yo entiendo perfectamente el dilema entre la comparabilidad y la reformulación. Pero a mí me queda muy claro también que las oficinas de estadística no están para hacer estadísticas históricas. Están para hacer estadísticas que nos permitan construir pertinentes políticas públicas y para enfrentar la realidad de hoy. Marcos de los años 30, 40, 50. De esos años todavía tenemos en algunos de nuestros países funcionando. Y todavía nos dicen, así lo hemos hecho siempre. Pues qué bueno, es el momento de cambiar, porque la realidad no es ni la de hace 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50 años. Entonces, esto es muy importante porque tenemos los productores y las usuarias que deconstruir y deconstruir y deconstruir y volver a construir todo lo que es el andamiaje para la producción. Y las prevengo, las astucias y las tradiciones pesan mucho sobre las oficinas de estadística. Son ultra conservadoras y necesitan ser ultra innovadoras. No les voy a decir lo que ya sabemos, dónde incorporar la perspectiva de género en todo el proceso, Desde que diseño un proyecto estadístico, con pena vemos que alguien nos dice en una reunión del Sistema Nacional de Igualdad o del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, pues no tuvimos tiempo de incorporar la perspectiva de género. Pero yo creo que en el próximo levantamiento sí las vamos a invitar, sí les vamos a pedir opinión. Y decimos, ¿y cuándo va a ser el próximo levantamiento? Porque no tenemos un programa nacional de desarrollo estadístico con perspectiva de género, ni programado, ni calendarizado. Entonces, pues esa incertidumbre sí nos preocupa un poquito. Todo lo que tiene que ver con la producción de estadísticas debe ser un proceso totalmente transparente. No tenemos el marco conceptual, pero cuando acabemos de analizar la encuesta, les vamos a entregar el marco conceptual. ¿Está bien? Cuando acabemos de analizar la encuesta, ustedes y nosotros. Yo quiero decir rápidamente que la estadística nacional es un bien público. Es un bien al que tenemos derecho todas y todos, independientemente de que seamos expertos, expertas, usuarias, analistas, investigadoras, tenemos derecho a conocer qué información se produce, cómo se produce, para qué se produce y cuánto cuesta producirla. Y tenemos derecho a usarla a nivel nacional, estatal, municipal, a todos los niveles, y tenemos derecho a tener acceso y a conocer todas sus etapas en el momento en que van ocurriendo. No me entretengo más porque hemos estado hablando 15 años del asunto, entonces ya sería un poco reiterativo. Los actores principales también los conocemos. Los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres,
los mecanismos estatales y municipales, o sea, todas esas instancias que a lo largo de muchos años han venido construyendo nuestros países y que son quienes operan los programas de igualdad y los programas de erradicación de la violencia. Los puntos focales de género en los ministerios. No vamos a poder avanzar si no tenemos en las dependencias y en las entidades del poder federal o del poder nacional, de los poderes locales, si no tenemos en los ministerios unidades de igualdad de género, con dos tareas primordiales. Una, que sepan cómo incidir en todo lo que hace su dependencia desde la perspectiva de género. Y dos, que provoquen un cambio de cultura institucional para que el derecho que tienen que garantizar, que es el derecho a la igualdad, el derecho a las oportunidades para las mujeres y la no discriminación, operen en sus instituciones. Esas son las dos cosas que tienen que hacer, revisar que los presupuestos se ejerzan con perspectiva de género, que toda la política pública que hagan, la hagan con perspectiva de género. Y no estamos pidiendo nada que no merezcamos, somos más de la mitad de la población, tenemos derecho a que las políticas incidan en el mejoramiento y el bienestar de esta mitad de la población. Las oficinas de estadística, actor primordial. ¿Qué tienen que tener las oficinas de estadística? Pues tienen que tener esta mirada, esta visión, tienen que entender qué necesitan los y las usuarias y tienen que entender cómo se produce la generación de la información. Y lo mismo sucede con las unidades de planeación y de estadística de los ministerios, las unidades de planeación y evaluación de los gobiernos locales. Necesitamos que esto permee. Si ya cumplimos en el marco más jerárquico, necesitamos que baje, porque lo que opera no opera en abstracto a nivel nacional, opera en concreto a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel de las comunidades. Y por supuesto, una presencia principalísima son los organismos internacionales. Aquí ya hemos mencionado varios, pero destacan ONU Mujeres, la CEPAL, la CEA, la División de Estadística de Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los comités de la CEDAW, la Comisión Interamericana de Mujeres, por supuesto el UNFPA, el UNESCO, todos los organismos internacionales que han venido empujando la OIT, una agenda de género que obliga, acompaña e impulsa acciones de todos nosotros. Un punto crucial es contar con un marco normativo, un marco que nos obligue. Ya superamos la etapa de las buenas voluntades, de que tenemos buenas intenciones y nos comprometemos y avanzamos. Necesitamos un marco que nos obligue, pero este marco, si bien tenemos en todos los instrumentos vinculantes que los estados parte han firmado, tenemos un gran respaldo, tenemos que tener marcos normativos nacionales. Las leyes de igualdad, las leyes contra la violencia, son leyes que obligan a productores y a usuarios, no nada más obligan a un ministerio, no nada más obligan a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, obligan también a los entes autónomos del Estado, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial. Y tenemos que hacer que estos marcos normativos empaten, que se hablen, que se comuniquen. Si avanzamos en la programación nacional con perspectiva de género y tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, en el caso de México, con perspectiva de género por primera vez, y tenemos un programa de igualdad de oportunidades y no discriminación
de cumplimiento obligatorio por las leyes de planeación y de presupuesto, y tenemos un conjunto de programas sectoriales, especiales, regionales y muy específicos, pues lo tenemos que alinear con los programas de desarrollo estratégico de las estadísticas, con el Programa Nacional de Estadísticas de mediano plazo y, por supuesto, con los programas anuales. Es un hecho, a pesar de todos los avances, que hoy no todas las estadísticas se generan con perspectiva de género y que la planeación en muchos de nuestros países así lo exige. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo y la inversión para garantizarlo. No voy a entretenerme en el marco normativo internacional que dice claramente qué tienen que hacer los países en términos de información estadística. Ahí está la CEDAW, ahí está la Plataforma de Acción de BEIN, ahí está la Belém do Pará. Y ahí están las leyes nacionales, la Ley General para la Igualdad, que dice cómo se tienen que ir perfeccionando y coordinando los sistemas estadísticos nacionales, cómo se tienen que desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo en todo lo que difundamos. Y si ahorita entramos a la página del INEGI, que todo mundo aquí sabe que quiero con todo mi corazón, encontramos que hay muchas estadísticas que no están desagregadas por sexo y que sí se pueden desagregar. Y ya el problema de que es que ocupan mucho espacio esos cuadros, es que ocupan mucho espacio esos boletines, lo superamos porque ahora todo cabe en una cosita como esta y ya no ocupa mucho espacio y tenemos acceso a todo. Entonces tenemos que comprometernos a difundir toda esta información. ¿Por qué? Porque las personas que la utilizan no tienen por qué saber dónde está, ni cómo se obtiene, ni cómo se hacen los cruces, ni cómo se manejan las bases de datos, ni cómo se reprocesa la información, ni que ahí tienen los microdatos y naden en ellos como buenamente puedan. Tenemos que utilizar la información para que en todos los niveles, desde una persona, estudiante de primaria, hasta el presidente de la República, puedan acceder a la información, eso se llama calidad, puedan acceder a la información que necesitan, cómo la necesitan y cómo la entienden. Hacer amigables las estadísticas es parte de nuestro quehacer. Bueno, la ley de violencia también tiene su apartado, ya hablé del proigualdad. En el proigualdad de observancia obligatoria en México se dice claramente que tenemos que generar la información estadística que permita medir los avances de género y el cambio social y cultural. Fortalecer la generación de estadística de género en la procuración e impartición de justicia y generar las estadísticas económicas que necesitamos para impulsar políticas públicas que tengan que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. Ahí están destacadas algunas cosas del trabajo doméstico remunerado y no remunerado y del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, así como consolidar el desarrollo de las estadísticas para la igualdad, estableciéndolas como información de interés nacional. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque es cierto, y ya lo dijo aquí, creo que fue Alejandra, las partes normativas no son suficientes, pero son necesarias. Son necesarias y después haremos que sean necesarias, suficientes y adecuadas. Es un procesito que tenemos que recorrer. No me entretengo en la ley del SNIEC, ya lo conocen, tampoco me entretengo en lo de la coordinación. Yo creo que algunos países han hecho enormes esfuerzos porque se coordinen se coordine la producción de información, por tener claras las perspectivas, a dónde tenemos que ir en salud, en trabajo, en educación, a dónde tenemos que ir en discapacidad, a dónde tenemos que ir con los subsistemas de estadística que todavía nos faltan de las poblaciones indígenas, de las poblaciones rurales, de las poblaciones migrantes, qué tenemos que hacer con los registros. Yo no sé, pero si aquí hay algún país que ya tenga un buen registro de personas desaparecidas, a México le urge, y que sea un registro contundente, un registro oportuno. Tenemos que saber cómo seguir toda esta cadena de acceso a la justicia con los registros administrativos. Entonces sí es muy importante la coordinación, pero para eso necesitamos dos cosas y yo creo que ya voy a ir concluyendo.
¿Cómo garantizar que todos los proyectos estadísticos tengan perspectiva de género? Trabajando desde distintas dimensiones, desde distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque a una sola perspectiva se le van las cosas. No nada más necesitamos la perspectiva del productor y la perspectiva del usuario, necesitamos la perspectiva del experto o de la experta, necesitamos la perspectiva del diseñador o del evaluador de la política pública. Necesitamos varias perspectivas para que esto sea, la generación de estadística pueda servirle a muchos usuarios para evaluar, para monitorear, para corregir, para hacer que las estadísticas se conviertan en la mejor herramienta de la política pública, desde su diseño hasta su evaluación. Necesitamos presupuestos etiquetados para los proyectos estadísticos. Necesitamos estar convencidas, convencidos de que la generación de información es una inversión, no es un gasto, ya lo decíamos en la otra mesa. Y por supuesto necesitamos capacitación y formación continua. Las oficinas nacionales de estadística tienen que conocer las necesidades de información, tienen que conocer la agenda de género, tienen que saber cuáles son las prioridades de la agenda de género y qué se requiere. Tienen que dominar el marco conceptual, el marco teórico, tienen que conocer por qué esa agenda, tienen que saber identificar las brechas de desigualdad, tienen que saber qué es una acción afirmativa y por qué es necesaria una línea base y qué acciones afirmativas se van a hacer a lo largo del tiempo. Tenemos que entender que los indicadores de impacto, ni la planeación estratégica es anual, ni los indicadores de impacto son anuales. Tenemos que tener muy claras las periodicidades para generar la información que nos permita avanzar en el cumplimiento de todo lo que se propone el mecanismo para el adelanto de las mujeres y todo el país, porque los mecanismos para el adelanto de las mujeres no solamente son normativos, tienen que vigilar que las leyes de igualdad se cumplan, tienen que saber los mecanismos para el adelanto de las mujeres, cómo se genera. Aquí quedó abajito el mecanismo para el adelanto de las mujeres, pero los últimos serán los primeros. Tenemos que saber cómo y para qué se genera la información. Tenemos que aprender a solicitar con precisión. Quiero una encuesta de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Solicitar con precisión. ¿Qué queremos, para qué lo queremos y por qué lo queremos? Tenemos que conocer las principales fuentes de información, sus alcances y sus limitaciones. Tenemos que contar con herramientas técnicas para la construcción de indicadores, tenemos que aprender el lenguaje de los estadísticos, tenemos que aprender a hablar con ellos y tenemos que aprender a intercambiar, pero también tenemos que desarrollar una enorme capacidad para analizar la información que se genera. Las estadísticas que producen las oficinas nacionales de estadística requieren de usuarios, de muchos usuarios, y no podemos estar analizando la encuesta de uso del tiempo, el módulo de uso del tiempo de 1996 en el 2014. Necesitamos usuarios que conforme se va generando la información y usuarias vayan construyendo nuevos esquemas analíticos, vayan utilizando toda esa información para construir indicadores y vayan posicionando esos indicadores en el diseño de las políticas públicas. Vayamos construyendo las líneas basales y, por supuesto, hacer una adecuada interpretación de la información estadística. La información estadística no es un fin en sí mismo, es un medio, es una herramienta, es útil, es muy útil, es indispensable, pero el fin es que podamos tener políticas públicas que nos ayuden, ya me pasaron la tarjetita, a cambiar la realidad. Las recomendaciones pues ahí están, ya las dije, van desde tener un marco normativo hasta difundir la información y todo el proceso de producción. Ay Dios,
las recomendaciones para los mecanismos, y son para todos los mecanismos, para el mecanismo nacional, para los mecanismos estatales, para las instancias municipales. Tenemos que aprender a tener cada vez más puntos de contacto, atender puentes mucho más sólidos entre las y los productores y las y los usuarios y las y los expertos. Y hay dos instancias que son fundamentales para esto. La academia con la que tenemos que ir, tanto las ONES como los mecanismos para el adelanto de las mujeres de la mano, porque están generando líneas de investigación, conocimientos y están abordando realidades que van emergiendo como tema de conocimiento. Y por supuesto, las agendas internacionales que nos permiten, algo que se ha dicho aquí desde hace 15 años, nos permiten aprender de los fracasos y de los éxitos, traernos las buenas prácticas y discutir en estos ambientes de diálogo y de franqueza todo. Le voy a dar el premio a Maquena, todo lo que no es cierto, Mac, todo lo que hemos venido haciendo. En suma, el diálogo que empezó hace 15 años sigue con otro nivel, con mucha más capacidad, con mucha más comprensión, con mucho más conocimiento, pero si queremos avanzar en la Agenda Post 2015, tiene que seguir con la misma franqueza y con muchísimo, muchísimo más compromiso. Muchas gracias. Marcela, muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática muy estimuladora y muy importante ahora que estamos en el pre-post 2015. Nuestra última panelista es Paz López, mi querida amiga Paz López, que tampoco la presento. No, ¿qué? Bueno, es que me están pichicateando el tiempo aquí. Paz López, que todo el mundo conoce, va a hablar sobre los ampliamente conocido en el mundo de la farándula y la estadística, va a hablar sobre balances y desafíos en la producción y uso de estadísticas en la región. Ella es especialista en estadísticas de género de ONU Mujeres México y es nuestra asesora regional en el tema. Paz. Muchas gracias, Nadine. Muchas gracias. Miren, pues yo voy a pedir a ya mis colegas que retiren la presentación de la pantalla. Todos piden sí, que la pongan y yo pedí que la retiren. Y miren, lo voy a hacer en aras del tiempo, en aras del cansancio, en aras de optimizar un poco lo que aquí hemos estado planteando, y porque oyendo a mis colegas creo que han abonado suficientemente sobre muchas de las cosas que yo tenía pensadas decir y que iban por ahí en algunas partes de la presentación. Y oyéndoles, creo que me hicieron como una invitación a ver ese vaso medio lleno o medio vacío con el que iniciamos el encuentro, y yo me inclino por el vaso medio lleno. Y quiero ser muy optimista, un poco para terminar este esfuerzo de este encuentro, pero también el esfuerzo que hemos hecho durante ya 15 años. Y me gustaría hacer como un repaso. Yo iba a presentar balances y desafíos. Me voy a referir a los balances, pero en este tenor en que nos gustaría ver el trabajo y tomar nuevos bríos para una agenda renovada para los próximos años en esta materia. Efectivamente, el inicio de nuestro trabajo y la estrategia desde ONU Mujeres, ustedes la pueden tener, por ahí hay un cuadríptico en donde presentamos cuál fue nuestra estrategia inicial cuando Guadalupe Espinosa estaba a cargo de la oficina de México y la subregión de Centroamérica
y el Caribe. Y esa estrategia empezó justamente después de regresar de Beijing, luego de que Marcela y yo tuvimos ahí a cargo un encarguito de Guadalupe Espinosa, que nos puso a revisar todas las fuentes de datos posibles en la Oficina de Estadística de México, y que estábamos metidas en un lío enorme porque Francesca Berrucci nos había pedido replicar el estudio mundial que se iba a China y que nosotros lo teníamos que desarrollar para México. Nunca supimos en qué nos metíamos y nos encontramos con un montón de huecos siendo productoras de información, y creo que desde entonces nos empezamos a flagelar y a pensar que teníamos que trabajar mucho más en las estadísticas de género. Y empezamos por la desagregación por sexo. Quienes hayan estado durante todos estos años aquí recordarán que las primeras reuniones nos dedicábamos a insistir en las oficinas de estadística que el enfoque de género no quería decir presentar los cuadros, y parece como demasiado obvio, pero en aquel momento no lo era. Y haciendo este recuento y en este ejercicio que hicimos en los últimos días de ver, bueno, ¿y qué tanto hemos avanzado? Y por ahí hay una laminita en uno de los cuadrípticos, pues nos da mucho entusiasmo ver que en los últimos años ha habido un progreso muy importante en nuestra región. Y yo quiero hacer este énfasis porque durante los primeros años de encuentros, hasta por ahí del 2006, con mucha frustración llegábamos año con año a ver avances parcos, mínimos en nuestro trabajo. Y por ahí empezamos a idear en uno de los encuentros, bueno, ¿cómo hacer para que las oficinas de estadística se enganchen en este mandato, que ya aquí se habló mucho del mandato internacional, ¿verdad? Lo dice la plataforma de Beijing, no es nada nuevo, hace 20 años se está hablando de hacer la cuenta satélite del trabajo no remunerado, tener información sobre violencia, mejorar los registros administrativos, etcétera. Y la CEDAW lo decía también en su momento, y las recomendaciones generales de la CEDAW fueron apuntalando, ¿verdad?, este mandato que no se ha entendido del todo. Y bueno, haciendo un recuento, en el 2006, sí surgió aquí en este encuentro, y aprovechando la coyuntura de que teníamos al INEGI como coordinador de la CEA, no del grupo, era coordinador de la CEA, le solicitamos al presidente del instituto, desde este foro, una tarde como estas, ya cansadas, después de haber estado en esta catarsis, que la única forma de avanzar iba a ser institucionalizar nuestro trabajo, allí donde se toman las decisiones. Y pensamos en irnos a la CEA con un grupo de trabajo. Se le solicitó al presidente de este querido instituto, y desde entonces hemos visto progresos que cada vez, desde mi perspectiva, y creo que mis colegas estarán de acuerdo conmigo, van más a prisa. Yo soy de la idea de que si empezamos en el año 2000, hablando de lo que ya dije, y por ahí del 2006 iniciamos con 3 países que tenían normatividad para levantar información sobre uso del tiempo y el trabajo no remunerado, que 12 países tenían información de algunas preguntas en módulos sobre uso del tiempo, y que ahora ya tenemos 13 países con mecanismos para vincular las estadísticas de género, que ya hay 3 países con cuenta satélite del trabajo no remunerado, que hay 10 países con puntos focales y unidades de género en sus ONES, que tenemos 19 países con información estadística y uso del tiempo, que por cierto ya hay 13 países en la región que tienen una normatividad para estadísticas de género, algunos referidos solamente a uso del tiempo, pero algunos más con una normatividad extensiva a todas las áreas de la preocupación de la agenda de género.
Bueno, es algo que nos anima, que nos alienta a impulsar nuestro trabajo. Algo se habrá hecho bien para que esto esté ocurriendo. Y decíamos por ahí en la mañana que sí es de llamar la atención que en toda la agenda que traemos de las mujeres, no es el caso del trabajo estadístico, siempre hay que ponerle más, como le tenemos que poner más a las credenciales de las mujeres, ¿verdad? Cuando vamos a pedir un trabajo, en un puesto, tenemos que demostrar siempre más. También a las estadísticas de género se les demanda más. Fíjense ustedes que cuando se hizo la primera encuesta de violencia contra las mujeres en México, con contenido de género, pues lo primero que nos pidieron, bueno, ¿y el marco conceptual? Aquí está. Bueno, pero falta el glosario. Aquí está. Bueno, pero hay que operacionalizar todas las variables que van a considerar ustedes en el cuestionario. Nos faltaban. Aquí están. Una exigencia que ahora agradecemos porque nos ha disciplinado, nos ha ayudado a mostrar que las estadísticas de género son rigurosas. Y hemos ido dando pasos lentos, pero seguros. Llevamos más de 10 años trabajando en el tema de uso del tiempo y el trabajo no remunerado. Nos falta armonizar mucho nuestro trabajo, pero tenemos herramientas. La Oficina de Estadística de Naciones Unidas ha hecho un recorrido con la ICATUS y nuestro esfuerzo latinoamericano ha ido acompañando ese esfuerzo global y tenemos una herramienta que gracias a colegas como Maquena, Harumi, el equipo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ha aportado muchísimo. Hay mucho trabajo invisible detrás de estas herramientas, con muy buena voluntad de colegas que sin estar en su programa de trabajo ponen tiempo extra, y hay que decirlo, tiempo extra a su trabajo porque tienen esa voluntad de que las herramientas funcionen. Hemos avanzado en los marcos conceptuales sobre violencia contra las mujeres, tenemos nuestra recomendación general 19 de la CEDAW, tenemos también Belém do Pará, contamos todos los países y nos dimos a la tarea de hacerlo, se lo pedimos en alguno de los encuentros a Line Vareiro, experta del comité de la CEDAW. Line, cuéntanos cuántos países tienen recomendaciones en materia de estadísticas de género. ¿Qué están haciendo bien y qué están haciendo mal los países? Y ella se dio a la tarea, dio aquí el informe, quienes hayan estado en aquella ocasión, y prácticamente todos los países de la región, de alguna u otra manera, tienen recomendaciones en este sentido. Aquí el tema es que los que menos informan, menos recomendaciones tienen generalmente, ¿no? Cuando entre más estadísticas damos, más recomendaciones tenemos como países. Y eso es bueno. Eso hay que felicitarlo porque es bueno. Tenemos pues herramientas para medir el trabajo no remunerado, ya tenemos guías, tenemos avance, hay que armonizar, es cierto, pero algo que creo que queda claro después de estos 15 años de trabajo, Guadalupe lo señaló, Marcelo lo señaló hace un rato, es que sí necesitamos más análisis. Miren, en este encuentro, pues estamos, como decía alguien por ahí, estamos los convencidos o las convencidas. Pero cuando vamos a otros foros, ¿verdad? Es el reclamo de las oficinas de estadística, y hay que entenderlo, es nos piden mucho para analizar poco. ¿Dónde están los análisis? Nos decía el director de República Dominicana, ¿verdad? De una encuesta que levantamos para que ustedes publiciten o usen 3 datos, 3 indicadores. Yo creo que tienen razón, nosotras fuimos productoras de información durante muchos años y el esfuerzo que tenemos que hacer ahora, y por eso es tan importante el encuentro, porque el esfuerzo es
productores y usuarios de los datos. Y hay distintos tipos de análisis. Por aquí también han pasado muchos expertos académicos. El análisis de la academia es muy importante, nutre el quehacer de los tomadores de decisiones, pero los tomadores de decisiones también están obligados a hacer sus propios análisis y utilizar la información para todo lo que ya dijo Marcela y no voy a repetir. Entonces, sí, hay que fortalecer nuestras capacidades, requerimos invertir más, no solamente en las fuentes de datos, no solamente trabajar en lograr mayor capacidad en las oficinas nacionales de estadística, es muy importante la inversión en los mecanismos para el avance de las mujeres. Tenemos ya unidades de estadística en oficinas de estadística, unidades de género en las oficinas de estadística, pero pocos son los mecanismos para el adelanto de las mujeres que tienen unidades de estadística al interior. Y eso es muy importante para hacer dialogar esto, para hacernos avanzar mucho más rápidamente. Y avanzar mucho más rápidamente, ese ha sido como el objetivo. Nosotras tomamos este principio que está en la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es poner todos los medios al alcance para acelerar el proceso, para acelerar la igualdad de género. Y ese es el propósito, en eso estamos comprometidas. Hemos hecho un trabajo con una producción que buscamos que sea sostenible en el tiempo, que tenga solidez técnica, pero necesitamos seguir haciendo un cabildeo vigoroso, necesitamos más apoyo técnico y financiero, necesitamos también compartir de otra forma nuestras experiencias. Esos encuentros son muy valiosos, pero estamos como decididos en nuestro grupo, lo hemos platicado, a dar un paso adelante construyendo una plataforma institucionalizada de cooperación entre países, porque es ahí donde está la fortaleza, donde las capacidades se quedan. Y eso también nos los han demandado cuando vamos a la CEA. Ya por último, y para no me ha pasado tarjeta Nadine, yo espero que estoy ahorrando tiempo. Por último, decirles que debemos lograr economías de escala, debemos sumar esfuerzos y no duplicar actividades. Creo que también este grupo tiene la virtud de que está vigilante, ¿no? Está vigilante de que otras iniciativas más bien se sumen a nuestro trabajo y no vayan por otro carril, por muy buenas que sean las otras iniciativas. ¿Sí me habían pasado y yo no me había dado cuenta? En fin, la comunidad internacional, frente a estos desafíos de la nueva Agenda Post-2015, se está preparando. También a las agencias del Sistema de Naciones Unidas nos hace falta tener más preparación para trabajar en este sentido. Sí, efectivamente, quienes tenemos los mandatos en género, estamos trabajando de manera muy coordinada, pero también es cierto que nos falta mucho más a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, a los organismos multilaterales, entender mejor qué significa eso de revolucionar los datos cuando estamos hablando de género. Y creo que para eso, esta experiencia, esta alianza que hemos construido en el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género, lograda en estos 15 años de trabajo, y yo quiero ya aquí, antes de finalizar, hacer un especial reconocimiento al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, porque todo el esfuerzo que hemos hecho no podría ser si no el INEGI hubiera abierto sus puertas. Creo que ha habido muchísimos avances. En nuestra región, no solamente por la calidad técnica del INEGI, que eso creo que no lo tengo que decir, creo que lo sabemos, lo reconocemos, por eso estamos aquí y siempre nos sentimos como en casa,
sino también por la generosidad del gobierno mexicano vía el INEGI y vía el Instituto Nacional de las Mujeres. Están trabajando para que los avances se den a nivel latinoamericano, no solamente en el nivel nacional. Esta pues experiencia de la alianza, que a mí me encanta que se le llame así, la alianza interinstitucional, ha mostrado que esta es una buena ruta y que hay que fortalecerla. Y yo les invito a que se sumen y que no bajen la guardia y que podamos acelerar el paso para los siguientes 15 años, que seguramente ya no vamos a tener mucho trabajo al final del camino. Gracias.